Hola, estamos llegando a nuestra cuarta entrega de estos estudios sobre la influencia que nosotros debemos tener sobre nuestro medio, sobre las personas que nos rodean como hijos de Dios, como cristianos. Esa influencia en términos sociales se llama liderazgo, y nuestro liderazgo está relacionado con la forma en que servimos. Nuestro liderazgo es de servicio, y durante los estudios pasados hemos establecido las bases de ese servicio. Ese servicio está hecho en el enfoque del reino y en un ambiente de gracia. Y hoy día, que es la última de las entregas sobre este tema, que no lo cierra, por cierto, porque hay muchas aristas sobre las cuales se construye el servicio cristiano sobre el cual nosotros influimos y lideramos a las personas que están a nuestro alrededor, tiene que ver con el trabajo colaborativo, el servicio en equipo, y en esa posición de colaboradores que nosotros asumimos en la tarea de la iglesia y en la organización que nosotros nos damos para poder llevar adelante el Evangelio de Jesucristo hacia otras personas, a través de las distintas formas que adoptamos como ministerio para poder llegar a toda nuestra población con el mensaje de Jesucristo, y sobre todo con esta actitud de servir a aquellas personas que están a nuestro alrededor y poder influir sobre ellos, liderándoles en el camino hacia el Evangelio. Así que de eso se trataron estos breves estudios que tuvimos durante estos días miércoles, y que, como digo, hoy día vamos a hablar de lo que significa el trabajo colaborativo, el sentirnos parte de una comunidad, el abrazar el sentimiento cooperativo de ser parte del cuerpo de Jesucristo, y vamos a ver cómo eso toma forma dentro de la congregación, de la iglesia. Y a partir de la realidad propia de nuestras propias familias, entonces nosotros nos conformamos en una comunidad que viene a ser el cuerpo de Cristo. Vamos a orar y vamos a iniciar entonces esta búsqueda, esta pesquisa de esos valores bíblicos que nos hablan a nosotros acerca del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, de este sentimiento de comunidad, de cuerpo cristiano, que debe identificar al pueblo de Dios, que debe darle consistencia a una congregación cristiana. Oramos. Señor, gracias porque podemos volver a juntarnos como iglesia en torno a estos breves estudios de día miércoles, donde consideramos los valores de tu palabra que permanecen para siempre, y desde allí tratamos de sacar los valores principales para poder aplicarlos en la experiencia diaria de cada uno de nosotros. Ayuda a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, y que sea una bendición para ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. Buscamos entonces la primera de estas lecturas en el libro de Romanos, capítulo 12. Es un capítulo bastante extenso, cuyo tema no cierra en realidad al término del capítulo 12, sino que la idea de ese pasaje continúa más allá del capítulo 12. Pero en nuestro comentario nosotros vamos a revisar el sector que nos interesa más propiamente tal, más que los fundamentos que construye el escritor del libro de Romanos y que le dan sustento a la idea del trabajo colaborativo que queremos enfatizar como parte del servicio cristiano, como fundamento del liderazgo que cada uno de nosotros debe desarrollar como cristianos en este mundo, que necesita precisamente de la consistencia de todos nosotros. Entonces, leyendo a partir del
verso 3 del capítulo 12, dice el apóstol: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírveles bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y de ahí sigue la lectura y continúa después en el capítulo 13 para hablarnos acerca de esas responsabilidades propias que nosotros tenemos como cristianos. Entonces, en vez de intentar ser competente en todas las áreas de responsabilidad que pueda ofrecer una determinada organización y particularmente la iglesia, sufriendo constantemente el estrés o generando el distanciamiento con otras personas que trabajan contigo o a tu alrededor, y siendo más bien un obstáculo para el desarrollo de otras personas, ¿por qué mejor no compartir el trabajo? ¿Por qué mejor no compartir los espacios de servicio que se generan a nuestro alrededor, considerando el ejercicio comunitario del bien social al que todos nosotros debemos apuntar? Toda empresa no se construye con el esfuerzo de una sola persona, y esa verdad se da principalmente en la iglesia. La iglesia cristiana, miren, constituida por un grupo de personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, de diversas tradiciones, culturas, formaciones académicas, posiciones sociales, culturales y económicas, con distintas habilidades e intereses, y con situaciones dispares frente a la vida, personas que sufren, personas que adolecen de los bienes materiales necesarios, emprendedores, profesionales que tienen mucho éxito en la vida, buenas familias bien formadas, otras familias que han llegado al contexto de la iglesia a veces con algunos fracasos a cuestas, que tienen que reiniciarse o resetearse aquí en la iglesia. En fin, esa amalgama se produce solamente por la gracia de Jesucristo.
Y es en el contexto de la comunidad que todas las personas nos reconocemos como hermanos y hermanas y nos encontramos y nos potenciamos. Entonces la iglesia es esa mezcla valórica, cultural, social, sexual, etaria, que mirado desde fuera tiene como único fin, ¿no es cierto?, de unión, el conocimiento personal de la salvación en Jesucristo, y que eso nos potencia, nos hace comunidad, nos transforma en una sola persona, y a partir de esa experiencia es que nosotros queremos transformar el mundo entero a la imagen de Jesucristo. Entonces, en vez de tratar de llevar adelante las tareas que se dan dentro del contexto de la iglesia de una manera personal, esta comunidad se asigna tareas y se asigna responsabilidades, y el apóstol San Pablo dice que el mejor ejemplo para describir ese sinnúmero de tareas es el cuerpo humano. Y dice que así como el cuerpo es uno, pero tiene distintas funciones y tiene distintos miembros, así también la iglesia está constituida por distintos miembros, pero es un solo cuerpo cuya cabeza es Jesucristo, y cada miembro tiene distintas tareas de acuerdo a habilidades con las cuales Dios, a través del Espíritu Santo, ha dotado a esas personas para el ejercicio de ciertas tareas, las cuales puede realizar de manera responsable y además de una buena manera, de una manera adecuada y correcta para beneficio de todo el cuerpo y para beneficio de la sociedad que nos rodea. Un cuerpo enfermo obviamente necesita la atención médica, necesita de medicamentos, necesita de una terapia. Pero un cuerpo sano puede ejecutar bien todas las tareas que se le asignen. Entonces, bíblicamente, el funcionamiento de una iglesia obedece carismáticamente al funcionamiento de cada una de las personas que componen el cuerpo de Cristo de acuerdo a sus dones, que lleva adelante a través del servicio adecuado, correcto, bien hecho, con responsabilidad y con autonomía. Y el apóstol dice, Dios en su gracia nos ha dado estas habilidades diferentes para hacer bien determinadas cosas. No todas las cosas, no todas las tareas, no todo lo que existe por delante por hacer, tenemos la capacidad de hacerlo. Claro, muchas veces hacemos ciertas tareas, muchas veces hacemos cosas rutinarias, a veces nos dedicamos a ciertos trabajos porque no están las otras personas o porque hay que hacerlo, en fin. Pero si cada uno de nosotros lleva adelante la tarea responsablemente según las habilidades que Dios nos ha dado a través de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, la iglesia funciona correctamente, de forma apropiada, el trabajo se realiza con alegría, con gozo, con eficiencia. Existe entonces esto que se llama colaboración, se produce el principio de sinergia y los resultados evidentes son precisamente el servicio cristiano que provoca el desarrollo, el crecimiento sano, y obviamente eso trae la gloria de nuestro Señor. Entonces cada uno de nosotros con diligencia debería buscar precisamente el reconocimiento interior de aquellas habilidades, de aquellos dones, de aquellas cualidades con las que Dios le ha dotado para el buen y eficiente ejercicio de lo que debe realizar en la comunidad de fe, que es la iglesia. Eso dice Romanos. Ahora vamos a ver el libro de Corintios. En Corintios, en la primera carta, y pueden buscarlo ahí,
encontramos algo semejante a lo que leíamos en Romanos, bajo el título en el capítulo 12 de la primera carta, dones espirituales. Tanto en Romanos como en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, nosotros podemos encontrar que el concepto que subyace a estas dos porciones de Romanos y de Corintios es que el liderazgo parte con el reconocimiento de que nosotros somos miembros de un equipo de trabajo, que cooperamos unánimemente por el logro, por el desarrollo de ciertas tareas comunes, que no son para mi beneficio como líder, si es que yo soy el líder, o para beneficio del líder en cuestión que está llevando adelante esa tarea, sino para beneficio del colectivo que es la iglesia, de esta comunidad de fe, que al funcionar correctamente lo que hace es ofrecer un correcto testimonio de lo que es la vida cristiana, de lo que es la gracia de Dios, de lo que es el Evangelio, a aquellas personas que todavía no conocen de Jesucristo y hacer una contribución a la sociedad inmediata en donde esa iglesia está presente. Y recuerden que la tarea de la iglesia sigue siendo exactamente la misma: llevar adelante la proclamación del Evangelio desde la realidad local en donde esa comunidad está establecida y hasta lo último de la tierra. Evangelizar siempre es la prioridad de la iglesia, desde su propia localidad, desde su propia comunidad, hasta la última de las naciones del mundo. Y la promesa es que Jesús va a estar con nosotros todos los días. Entonces, este trabajo, esta obra de Dios, se logra a través de la influencia que nosotros logramos establecer en nuestras relaciones humanas con otras personas por un trabajo bien hecho y colaborativo. Nos rendimos cuentas unos a otros, corregimos las cosas que no se hacen bien, diseñamos nuevos proyectos, llevamos adelante tareas novedosas, afianzamos aquellos trabajos que permanecen en el tiempo y que han dado buenos resultados, hacemos correcciones, promovemos personas, capacitamos nuevo liderazgo, incluimos gente nueva y empezamos a ofrecer este proceso de compartir autoridad con aquellas personas que empiezan a integrarse a nuestra propia comunidad de fe, y así la iglesia crece de una manera natural, propia, y se desarrolla de una manera sana y efectiva. Eso es trabajo colaborativo, donde mis propias habilidades se ponen al servicio de una comunidad mayor, donde los miembros de esa comunidad también están poniendo sus propias habilidades al servicio de un crecimiento común, y todo el grupo se ve beneficiado, se fortalece, y esa fortaleza es su principal activo para poder compartir a Jesucristo a otras personas. Entonces Dios empieza a abrir puertas, empieza a dar mayores oportunidades, la iglesia empieza a construir nuevos ministerios, empieza a crecer, empieza a impactar a su comunidad inmediata, empieza a ser una iglesia relevante, que no se encierra en sí misma, porque es imposible guardar o frenar el desarrollo de una congregación y que escape a sus cuatro paredes, ¿verdad?, cuando todas esas condiciones comienzan a darse. Entonces, tanto en Romanos como en Corintios es el tema que el apóstol San Pablo está tratando con estas dos iglesias. Y en Corintios dice, estoy leyendo el 12, verso 1. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben
que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepa que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y aquí comienza. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Es un solo Dios. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Y vuelve luego de hablar acerca de los dones espirituales a decir, siguiendo ahora en el verso 12, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, ¿no por eso debería ser parte del cuerpo? Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Entonces, miren, hermanos, la palabra de Dios reconoce la necesidad de darnos a nosotros mismos, como comunidad de fe, espacios de reconocimiento ministerial, donde cada persona con libertad pueda llevar adelante el servicio cristiano para el cual Dios le ha dado la capacidad de ejercerlo. La iglesia debe reconocer esas capacidades. No somos nosotros los que damos esa capacidad, es Jesús a través de su Espíritu Santo. Él a unos dota con una habilidad, a otras dota con otra habilidad. Y nosotros aquí, en un ambiente de gracia, como decíamos en el estudio pasado, con un sentimiento de servicio, reconociéndonos cada uno de nosotros como inferiores a los demás para poder servirlos,
Y con este sentimiento de influencia, de trabajo cooperativo, de la búsqueda de un bien común superior, que es el testimonio de la Iglesia frente al mundo, lo que hacemos y lo que pretendemos lograr es precisamente llevar adelante la tarea de Jesucristo en un ambiente de armonía, de servicio, de trabajo cooperativo, donde como hermanos en Cristo Jesús nos consideramos iguales en Cristo, nos valorizamos y respetamos la posición de cada uno dentro de ese cuerpo de Cristo, y donde ninguno realmente siente que está desperdiciando su vida por hacer algún ministerio en el nombre de Jesús, porque cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, todas las tareas dentro de la iglesia son significativas. Entonces, mi pequeño esfuerzo se va sumando a los pequeños esfuerzos de toda la congregación, y esa acción colaborativa finalmente suma en lo que es el ministerio global de una iglesia local, como la nuestra aquí en Hualpén, por ejemplo. Y finalmente, todos juntos contribuimos al desarrollo de esta comunidad e individualmente crecemos precisamente fruto de esa acción cooperativa, y eso nos hace fortalecernos, nos hace ser personas conscientes de nuestro testimonio y nos permite poder compartir de Jesús con otras personas con autoridad, con sinceridad, con honestidad y con transparencia. No estamos engañando a nadie. Podemos invitar a otros a nuestra propia comunidad, podemos abrir nuestra casa, podemos ofrecer lo que nosotros vivimos, precisamente porque nos sentimos parte de un colectivo mayor que es una comunidad de fe como la nuestra aquí en Hualpén. Entonces, revisando este pasaje, lo que el apóstol está tratando de hacer es excluir toda arrogancia, toda prepotencia, todo deseo de valerse de la iglesia para beneficio personal, buscar precisamente una posición de privilegio frente a otras personas y hacerse de un nombre contrario a lo que es por naturaleza el nombre de la iglesia y el liderazgo de la iglesia, y sentir que los demás me deben a mí obediencia o me deben pleitesía o un reconocimiento especial sencillamente porque tengo una capacidad diferente o porque tengo una posición diferente o porque tengo una economía diferente o una cultura distinta. Ninguna persona sobra y ninguna persona debería faltar en el desarrollo de una comunidad como una iglesia. El cuerpo tiene muchas partes. Cada una ha sido ordenada por Dios mismo y cada uno de nosotros debe ejercer su tarea con la humildad necesaria, pensando que su servicio, primeramente para las otras personas, tiene que honrar al Dios quien ha dado esa posibilidad y esa capacidad para desarrollar ese servicio. Entonces tal vez usted se pregunte, ¿y yo cómo puedo saber qué habilidad, qué espacio de servicio tengo dentro de esta comunidad más grande que es la iglesia? Primero, ore al Señor. Segundo, sirva lo que nazca de su corazón hacer. Si usted, desde barrer un espacio dentro del templo hasta enseñar o predicar, le empiezan a hacer de su corazón, prepárese para hacerlo. Busque instancias. Hable con las personas que son responsables del desarrollo de estas actividades dentro de la iglesia. Dispóngase, ofrézcase. Muchas tareas comienzan con actos sencillos como ese. Dios va poniendo la gracia, va guiándolo, va abriendo los caminos para que usted vaya encontrando esos espacios de servicio. Pero si usted se queda quieto esperando que de alguna manera, por alguna iluminación especial, alguien venga y le diga, mire, usted tiene esta habilidad, venga a este lugar y haga tal cosa, eso es muy difícil que ocurra. Usted tiene que procurar poco a poco comenzar a integrarse en estas áreas de trabajo y a desarrollar sus propias habilidades y comenzar a participar de esta comunidad de fe en las distintas instancias que la iglesia ofrece. Romanos y Corintios. Ya leímos, ahora vamos a Efesios.
Bien, hemos revisado así, grosso modo, Romanos primero, Corintios después, dos pasajes paralelos con el mismo tema. Y ahora fíjense en Efesios, que también es bastante clásico cuando hablamos acerca del trabajo cooperativo dentro de la iglesia. Otro pasaje especial que habla acerca de la forma en que la iglesia es organizada por el Señor para cumplir los objetivos del servicio cristiano y llevar adelante la tarea de la comunidad. En el 4 de Efesios, en el verso 11, el escritor comienza diciendo: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ese pasaje nos señala a nosotros la meta del trabajo colaborativo dentro de la iglesia. El servicio cristiano se tiene que hacer sí o sí en conjunto, en comunidad, en equipo. Primero, todos nosotros somos cristianos. Esa es la base de la iglesia. La iglesia tiene como función entonces, todos estos cristianos, de evangelizar, es decir, traer nuevas personas al conocimiento de Jesús. Es un ciclo que no termina, porque es un mandato de Cristo hasta el fin del mundo y Él va a estar con nosotros todos los días. Eso ya lo dije. Lo vuelvo a repetir. Cuando las personas del pueblo de Dios están, entonces, para que podamos funcionar, Jesús nos ha dado dones. Los dones se traducen en ministerios. Los ministerios son trabajos que se hacen. Este trabajo armónico tiene como por objeto la edificación completa de cada una de las personas en este colectivo que es la iglesia. Y paralelamente a eso, ¿no es cierto?, el Señor ha desarrollado, ha dado dones o ministerios especiales a la iglesia, llamando a algunas personas como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para ofrecer la capacitación necesaria, el apoyo necesario y el cuidado necesario a esa congregación para que vayamos creciendo juntos a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo, como dice la Reina Valera. Acá dice, para que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros en el Señor. El trabajo colaborativo tiene como otro de sus objetivos lograr que todos nosotros crezcamos y seamos maduros en el Señor, que alcancemos la madurez cristiana. Es decir, que tengamos una percepción de nosotros mismos, de responsabilidad, de autonomía y de desarrollo propio, de tal manera que podamos valernos por nosotros mismos y además cuidar a otras personas. Una persona adulta es aquella que se vale por sí mismo y es capaz de cuidar a otros. Así es que fíjense cómo el trabajo cooperativo cierra un círculo en nuestra propia vida, comenzando desde el momento en que conocemos a Jesucristo por la invitación de alguien que es parte de la iglesia. Crecemos al punto de descubrir que Dios nos ha dado habilidades para que nosotros trabajemos dentro de la iglesia. Nos volvemos personas de influencia
y traemos a otros al conocimiento de Jesús, pero seguimos creciendo y en algún momento adquirimos ese sentido de madurez en que respondo por mí mismo y respondo por otras personas que están a nuestro alrededor. La iglesia, a través de una vida entera en la que nosotros somos parte de esa congregación, logra, a través de este trabajo colaborativo, que nuestra influencia, nuestro liderazgo cristiano, nuestra cooperación en esta comunidad de fe, transforme nuestra vida desde ese precario conocimiento con el que llegamos a integrarnos a la iglesia, a ser una persona cabal, madura, responsable de nosotros mismos y responsable también de otras personas que empiezan a llegar a la iglesia por nuestra propia mediación o por la mediación de otras personas. Ese ciclo entonces se cierra cuando nosotros alcanzamos la plena madurez, y eso se hace en el contexto entonces de una congregación que ha aprendido a trabajar colaborativamente como resultado de poner énfasis en el servicio cristiano, en liderar desde nuestro estilo de vida cristiano, influyendo sobre otras personas con el mensaje de Jesucristo, con énfasis en el reino, en un ambiente de gracia y con la esperanza de seguir trabajando, compartiendo el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra, porque Jesús está con nosotros todos los días. Dios les bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay